Muy bien, vamos a empezar el tema. Estamos hablando de las patologías vasculares, también son frecuentes en la emergencia, ¿no? Y obviamente aparecen, como su nombre lo indica, isquemia, ¿no? La falta de oxigenación de los tejidos y sabemos que esta oxigenación va por las arterias, ¿no? Y importantísimo el flujo arterial, ¿no? Que está dando por la presión arterial. Tenemos una isquemia arterial aguda y una crónica, ¿no? La aguda evidentemente es por un émbolo que sale, ¿no?, del corazón, viaja por las arterias y va y emboliza la femoral, la ilíaca, ¿no?, la femoropoplitea. Obviamente, esta isquemia va a producir ciertos síntomas en el lugar donde se produzca la lesión isquémica, ¿no? Es importante tener en cuenta la definición, cuál es la frecuencia de esta patología, cuál es su etiología, su fisiopatología, cuáles son los síntomas que el paciente va a presentar, cuál es la clínica del paciente, cómo se va a manifestar esto en el paciente. Aquí hablamos también de los signos que va a tener el paciente y cómo podemos llegar al diagnóstico, ¿no? ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico? El diagnóstico es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo más importante, a nosotros nos interesa el tratamiento. Entonces, es una enfermedad de las arterias que se produce debido a una disminución lenta y progresiva cuando hablamos de una isquemia arterial crónica, ¿no? Una placa ateromatosa que se está formando durante un tiempo, ¿no?, prolongado, y obviamente va a llevar a producir una obstrucción, ¿no? Es frecuente en hombres hasta los 70 años de edad, es la causa de muerte más frecuente en países occidentales y afecta al 1% de la población. Su causa, la etiología, arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Es el depósito, ¿no?, de placas ateromatosas, ¿no?, que van a causar isquemia, no solo en la extremidad, sino que puede también ser en otras partes del cuerpo. Puede ser un ACV a nivel del corazón, ¿no?, los famosos infartos agudos de miocardio, a nivel cerebral los famosos ACV, ¿no? Y obviamente esta es una enfermedad que se debe directamente al estrechamiento de las arterias debido a la acumulación de lípidos, los cuales con células inflamatorias van formando constantemente una placa ateromatosa que va creciendo hasta disminuir la luz de la arteria, ¿no? Haciendo que esta luz, donde hay un flujo adecuado de las arterias, el flujo que sea cada vez más pequeño y obviamente la presión sea menor en el extremo distal, ¿no? Otros 5 a 10% de los casos son debidos a arteriopatías inflamatorias, cuadros de isquemia aguda, compensados, secundarios a trombosis o embolias, ¿no? Esas son las otras causas. El embolismo, que generalmente viene a consecuencia de una arritmia cardíaca, ¿no? El paciente bota un émbolo y este émbolo va a ir a obstruir un vaso, ¿no? Tenemos también los traumatismos arteriales previos que el paciente ha podido tener, ¿no? Esto puede ser también por algún tipo de instrumentación. Ahora hablamos mucho de la accidente vascular, por ejemplo, en pacientes que tienen un infarto de miocardio, se le hace un cateterismo ¿no?, y se usan las arterias, ¿no? Y si viene la placa ateromatosa, puede haber un traumatismo y este traumatismo puede llevar también a que esto vaya hacia abajo. Cuando hablamos de los factores de la fisiopatología, ¿no?, ¿qué desencadena esto cuando hablamos de la isquemia arterial crónica? ¿No? Factores de riesgo que las personas pueden modificar, los famosos hábitos de los pacientes, ¿no? Los famosos hábitos como el tabaquismo, el sedentarismo, ¿no?, la ingesta de alcohol, la hipertensión arterial, ¿no?, que se puede controlar. Factores que no son modificables, el sexo y la edad, estenosis progresiva, evolutiva y lenta, lesión endotelial con inflamación crónica que va a haber en el paciente. Aquí tenemos los síntomas, las fases iniciales, ¿no? El paciente va a presentar, va a tratar de formar vasos colaterales para poder hacer una circulación colateral provocando hipoxia y descenso de la arteria vascular periférica. Y obviamente en las fases finales esto va a fracasar y va a llegar a una compensación, ¿no?, comprometiendo el músculo y obviamente ya el paciente va a presentar síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Hablamos de la claudicación intermitente. ¿Qué significa esto? Que el paciente va caminando y de pronto le duelen las piernas y decide pararse, sentarse, ¿no? Entonces ya este dolor obviamente primero puede aparecer
con las caminatas largas y luego ya con caminatas más cortas e inclusive aparecer en dolor en reposo, ¿no? Ya que esta es la parte más avanzada de la enfermedad, ¿no? El dolor en reposo, ¿no? Y obviamente la fase terminal, un tejido que no está irrigado adecuadamente, no está oxigenado, pues va a necrosar y este tejido se va a infectar con bacterias y va a aparecer lo que llaman la gangrena, ¿no? La gangrena, tenemos una gangrena húmeda y una gangrena seca. Evidentemente aquí hablamos de un factor polimicrobiano. Van a haber muchas bacterias que van a empezar a comerse los tejidos y esta gangrena, si empieza así como ustedes ven en la extremidad, puede ir ascendiendo por los tejidos, ¿no? Y es importante identificarla, es importante tratar a este paciente. Evidentemente en esta fase, pues ya cuando hay apoptosis, hay muerte de la célula, ya no vamos a poder revascularizar esta extremidad porque prácticamente ya está necrosada, ¿no? Entonces, aquí lo único que nos queda, pues, es realizar la amputación, la necrosectomía de ese área, ¿no? ¿Cuál es la clínica en la fase inicial? Dijimos la claudicación intermitente, ¿no? Dijimos el inicio de la atrofia muscular, va a haber una pierna bastante atrofiada debido a que el músculo pues no está bien irrigado y cualquier órgano no irrigado adecuadamente va a atrofiar. Pueden aparecer heridas o lesiones, sensación de quemazón cutánea, ¿no? Esto se debe a la isquemia, ¿no? Y también a la isquemia por la reacción nerviosa que existe en el paciente. Tenemos también la sensación de frialdad que aumenta al elevar la extremidad. En fases avanzadas vamos a tener un dolor en reposo, ¿no? Vamos a tener edema, ya, frialdad, o sea, no, la temperatura va a disminuir, ¿no? En una fase terminal vamos a encontrar una úlcera isquémica, necrosis seca o necrosis húmeda. Y posteriormente esto ya hablamos de la gangrena, ¿no? Que también puede ser una gangrena seca o una gangrena húmeda que va a aumentar rápidamente. Tenemos una reacción de Fontaine, ¿no? Que clasifica en 4 estadios importantes: estadio 1, 2, 3 y 4. Estadio 1, un paciente asintomático, ¿no? Significa que el paciente sí tiene la enfermedad, pero el paciente está asintomático todavía. Porque el flujo probablemente, el cuerpo se ha adaptado, existen las colaterales vasculares que el paciente se está irrigando, ¿no? El estadio 2 ya hay una claudicación intermitente, el paciente camina más de 150 metros y se detiene, estadio 2A, y menos de 50 metros ya estadio 1B. Hablamos de una cuadra y media aproximadamente, ¿no? Y el estadio 3, que ya es el dolor en reposo, donde ya hay una presión sistólica tobillo menor de 50 milímetros de mercurio, ¿no? Y en el 3B una presión sistólica del tobillo menor de 50 milímetros de mercurio. Evidentemente acá estamos ya a un paso de entrar en una lesión trófica, que es el estadio 4, donde ya tenemos una lesión del tejido. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? Es importante tener en cuenta si hay úlceras, si hay necrosis, palpamos, valorando la temperatura, el llenado capilar, el pulso pedio, ¿no? Son importantes el pulso tibial posterior, el pulso propíteo, aquí como ustedes pueden ver se valora de esta forma, ¿no? Apretando los dedos contra la rodilla, ¿no? La parte posterior pasa la arteria poplitea por si acaso, ¿no? Aquí el pulso pedio y aquí en la parte posterior el pulso tibial posterior. También podemos palpar soplos o frémitos, ¿no? El frémito es la palpación de un soplo y el soplo es la ocultación de esto con estetoscopio o si no con un Doppler, ¿no? Y también es importante valorar cómo está el sistema venoso del paciente, ¿no? Los métodos diagnósticos. La anamnesis nos ayuda bastante. La exploración clínica, la inspección y la palpación son importantes en el observador. O sea, usamos ojos, manos, ¿no? Palpando al paciente, inspeccionando las extremidades, ¿no? La exploración instrumental también es muy importante y tiene mayor sensibilidad, ya que es más objetiva, como la ecografía Doppler, la tomografía, ¿no? Y también tenemos la arteriografía, que hoy día ha sido desplazada por la angiotomografía, ¿no? Ya que esta no es invasiva, ¿no? Y podemos también tener mejores resultados con los pacientes. Y podemos ver la forma tridimensional de la angiotomografía, ¿no? O sea, podemos ver todos los vasos arteriales de la extremidad. Hablamos de tratamiento médico, siempre está indicado, el quirúrgico inicialmente para los estadios 2 y 3A, ¿no? El objetivo es tratar la causa de dolor, combatir el dolor y revascularizar la zona
si el paciente lo requiere. Eliminar factores de riesgo en la vida son importantes, ¿no? Como por ejemplo reducir el sobrepeso de los pacientes, la obesidad, vigilar el perfil lipídico, control de la glicemia, control de la presión arterial. Ayudarían mucho que el paciente no llegue a tener una isquemia arterial crónica, ¿no? Hablamos de los métodos paliativos, buscamos reversión en las zonas fluidas, aplicar función de la topografía y extensión. Y importante tener en cuenta el caso ya cuando hay una isquemia crítica, pues evidentemente ahí vamos a ir a la amputación, ¿no? Tenemos un problema, ¿no? Aquí es importante tener la aptitud del conocimiento. El desconocimiento, la apatía, no es urgente, paciente anciano, múltiples comorbilidades, evidentemente va a llevar a la muerte de los pacientes, ¿no? El médico tiene que estar capacitado para reconocer esta enfermedad arteriosclerótica, que es un enemigo silencioso, ¿no? Y sabemos que las personas que no desarrollan placas ateromatosas, pues van a vivir mucho más tiempo que otras personas que sí las desarrollan, ya que la causa de muerte súbita en países centralizados, ¿no? Muchas veces son los infartos agudos de miocardio, los ACV, ¿no? Isquémicos que pueden suceder en los pacientes. Directamente la juventud de una persona en cuanto, ¿no? Está dada por la enfermedad del endotelio, ¿no? O sea, que el que hace que su endotelio envejezca más lentamente, evita que haga arteriosclerosis, evidentemente este es un paciente que va a vivir muchos más años y va a tener longevidad. Pero para eso se requieren cambiar hábitos, ¿no? Importantes durante la juventud y que esta juventud se prolongue más tiempo. Importante el ejercicio, ¿no? Los malos hábitos, la mala alimentación, ¿no? Todo esto va a llevar a lesiones que probablemente van a ser catastróficas en el paciente. Aquí tenemos un caso de un paciente donde podemos observar ¿no? Una extremidad que está completamente isquémica, fíjense ustedes, ¿no? Tiene una isquemia marcada. Un paciente de 74 años, un cuadro clínico de 72 horas de evolución, de dolor intenso en pierna izquierda asociado a frialdad. Es un signo claro. Ustedes tocan y la temperatura va a estar disminuida de esa extremidad. La cianosis en parches, ¿no? Al examen físico, la palpación de los pulsos femoral positivo y el resto de los pulsos ausentes, ¿no? Hablamos del tibial posterior, hablamos del pulso popliteo y del pulso pedio completamente ausente. Antecedentes del paciente: hipertensión arterial, diabetes mellitus, ¿no? Que la diabetes mellitus es una enfermedad degenerativa que nos va a llevar a este tipo de complicaciones, ¿no? ¿Por qué se dice enfermedad degenerativa? Porque es una enfermedad que envejece más rápido al paciente. Y ya dijimos, si una causa del envejecimiento es la enfermedad del endotelio, es una de las enfermedades que mayormente afecta a estos pacientes. Falla renal crónica, también ya ha hecho un daño a este nivel. Paciente con ex-tabaquista, ¿no? Y sabemos que el tabaco también produce daño en la microcirculación, isquemia también, ¿no? Y el paciente refiere claudicación intermitente de 4 calles desde hace un año más o menos. Ya tiene un antecedente de larga data, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a una isquemia aguda, ¿no? 2 semanas atrás, a una isquemia crítica, ¿no? ¿Cuál es nuestra atención? La enfermedad arterial oclusiva crónica, ¿no? Generalmente son procesos multisistémicos que pueden afectar otros órganos como riñón, cerebro, extremidades, ¿no? Y ya hablamos de los factores de riesgo que nos van a llevar a esta enfermedad. En este estudio, más o menos, se dice que el 7% de la población general y el 39% de los adultos mayores pueden tener esta enfermedad. Un 67% con mayores de 75 años y un 54,8% del sexo masculino. Los principales factores de riesgo son la diabetes y el tabaquismo, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos pacientes, por ejemplo, ¿no? Un paciente asintomático, 40%. Un paciente que claudicante es atípico, 50% a 10%, ¿no? Y tenemos el paciente con dolor en reposo, ya que va a estar en el hospitalizado, ¿no? Ya hablamos aquí de la isquemia clínica, que es un 1 a un 3%, o ya que hay un daño tisular, ya hablamos de una gangrena, una necrosis húmeda, o necrosis seca, o gangrena seca también que se llama, ¿no? Ya hablamos de la reacción de Fontaine, y también tenemos la reacción de Rutherford, ¿no? Que también lo clasifica de acuerdo a la clínica, y clasifica en 6 grados, ¿no? El grado 0, estadio 0 de Rutherford, significa asintomático. Estadio 1, claudicación ligera, a los pocos metros, claudicación moderada, ¿no? Y claudicación severa.
de acuerdo a la distancia que el paciente va a caminar, ¿no? El grado 4 ya hablamos de un dolor isquémico en reposo, que es parecido al grado 3 de la reacción de Fontaine, y el grado 5 una pérdida tisular menor y una pérdida tisular mayor el grado 6, ¿no? Donde evidentemente aquí tienen que ir los pacientes a una amputación, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tratamiento primario del paciente y cuál es el tratamiento cuando ya pasó un año con el paciente, ¿no? Habría que ver qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer en un estadio primario? Dependiendo, obviamente, el grado que nosotros encontremos la lesión en el paciente. Evidentemente, un paciente asintomático no lo vamos a amputar, tampoco uno con claudicación ligera, ¿no? A estos pacientes, hasta el grado 2 o 3B, podemos hacer una revascularización, que viene a ser volver a o hacer un puente para que se pueda irrigar el cemento que no está vascularizado. Ya vamos a ver ahorita en un dibujo. Entonces significa que vamos a recanalizar nuevamente para que las arterias de la extremidad vuelvan a irrigar los tejidos. Eso se puede hacer mediante bypass, ¿no? Que es un puente en realidad. El bypass significa puente, ¿no? Que el 50% de estos pacientes pueden ir a esto, ¿no? Algunos pueden ir solamente a tratamiento médico, un 25% de los pacientes que están entre los estadios 1, ¿no? 2, y un 25% de los pacientes va a ir a una amputación, ¿no? Porque estos pacientes son los que están ya con una afectación o no se los puede revascularizar porque tienen otro problema probablemente de base el paciente, ¿no? Pasado un año, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Pues la cuarta parte de estos pacientes puede morir, ¿no? Debido a que la enfermedad arterial crónica que ellos tienen, la obstrucción, no solamente está en las extremidades, sino está en otras partes del cuerpo y evidentemente esto puede producir eso, ¿no? Algunos pacientes que se les revascularizaron van a ir a la amputación porque van a seguir con su problema o porque no mejoró, ¿no? Algunos pacientes sí van a resolver, un 25% van a seguir bien, ¿no? Y van a seguir con tratamiento clínico un 20% de los pacientes, ¿no? Entonces, pero tenemos casi la mitad de los pacientes que van a ir a la muerte o a la amputación de la extremidad que han sido revascularizados. Entonces, esto nos interesa a nosotros saber como pronóstico de nuestro tratamiento. Entonces, solamente le vamos a dar un tiempo más para que esa extremidad siga todavía funcionando, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía donde podemos ver claramente la isquemia, ¿no? La presencia de flujo sanguíneo inadecuado, ¿no? El llenado capilar es de 2 segundos. Si es mayor de esto, pues ya hablamos de lesión. Dolor en reposo, gangrena, ¿no? Son las lesiones que vamos a tener. Ya hablamos de los factores de riesgo. Los signos de hipoperfusión crónica son el pérdido. Cuando ya hay mucho tiempo va a haber pérdida del vello, ya que el vello se sigue por irrigación, entonces va a perder los vellos del paciente de la pierna. Piel delgada, brillante, seca, uñas gruesas y atróficas, musculares, pulsos disminuidos o abolidos, frialdad, extremidad pálida, violácea o rubicunda. Tenemos entonces el tratamiento urgente de la isquemia crítica, ¿no? En estos casos debemos hospitalizar rápidamente al paciente, reposo en cama, control de dolor, uso de antibióticos de amplio espectro en caso de infección y nos interesa hacer también estudios para valorar función renal, función pulmonar, función cardíaca con electrocardiograma, radiografía, ¿no es cierto? Y llamar rápidamente al servicio de cirugía vascular para que evalúe a este paciente. Pero también debemos saber que este paciente puede tener otras comorbilidades como enfermedad coronaria o enfermedad arterial cerebral también que puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, ¿el paciente es revascularizable? Es una pregunta importante que uno se hace en estos casos. O sea, ¿se podrá revascularizar? Bueno, en estos casos acá, pues evidentemente no, digamos, ¿no? O sea, o si el paciente está ya con un estadio alterado o tiene comorbilidades o tiene un ASAT4, un paciente que está en mal estado, con disfunción, pues no tiene sentido, ¿no? Un estudio que nos mide las presiones a nivel de la extremidad es la pletismografía, ¿no? Entonces se mide la presión, aquí tenemos 130, 110, ¿no? Y evidentemente cuando las presiones están por menor de 20 milímetros de mercurio, ¿no? O mayor de 40 milímetros de mercurio, hablamos de oclusión, ¿no? Menor de 50 ya hay un trastorno, menos de 20 estenosis crítica, mayor de 20 estenosis crítica y menor de 20 estenosis no crítica, ¿ya no? O sea, evidentemente ya acá hablamos de probablemente un paciente que va a ir a amputación, ¿no? Aquí se puede medir también el índice tobillo, que es la medición de la presión en el tobillo y en el brazo, y se hace una división, ¿no?
Cuando es menor de 6, evidentemente estamos frente a problemas con estos pacientes porque tienen una buena presión arterial a nivel del brazo, pero una deficiente presión a nivel de la extremidad que está llevando a la isquemia del paciente, ¿no? El dúplex arterial, ¿no? Es operador dependiente y no es útil para la planeación de una intervención quirúrgica, pero sí la angiotomografía es un estudio que nos valora los vasos sanguíneos y podemos nosotros tener una sensibilidad muy alta, ¿no? ¿Qué es la sensibilidad y la especificidad de un estudio? Es lo que nos da los parámetros para no cometer errores en cuanto a falsos, ¿no? Falsos negativos que tengamos con el paciente. O sea, la probabilidad de error es muy mínima, ¿no? Entonces, por eso es que es un estudio objetivo y que realmente vamos a poder con esto planear una intervención quirúrgica o una planeación endovascular, que hoy en día ya existe el tratamiento endovascular para estos pacientes. Su mayor limitación está cuando hay vasos calcificados, ¿no? En este estudio, pero ha desplazado completamente a lo que es la arteriografía, que era un estudio invasivo que se hacía antes con muchas, era la prueba de oro antes, pero ahora ya no se la hace en casos solamente donde no se puede hacer una angiotomografía y son casos muy escasos, ¿no? La mayoría de los casos sí se puede hacer una angiotomografía con contraste. ¿En qué caso no se podría hacer en pacientes con problemas renales, insuficiencia renal, digamos, ¿no? En ellos no se les puede hacer porque podría dañar más el riñón, ¿no? En ese caso también se puede hacer la resonancia, la angioresonancia magnética, ¿no? Que está en esos pacientes que no se puede hacer contraste, estaría indicada, ¿no es cierto? La angioresonancia magnética, ¿no? Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, una obstrucción que el paciente presenta. Una obstrucción. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Ah, ya. Aquí podemos ver una obstrucción, por ejemplo, ¿no? Fíjense, aquí hay una obstrucción. O sea, no hay una irrigación adecuada del flujo arterial, ¿no? En la arteria poplitea. Entonces, se va a hacer un bypass con una vena safena de la otra extremidad, o también puede ser con una prótesis de Dacron, ¿no? O PTFE, para que el flujo arterial pase así por la obstrucción hasta el otro lado, ¿no? Toda esta placa es una placa ateromatosa, ¿no? Aquí hay otra. En unos casos se puede sacar. Esto acá que ustedes ven es un Fogarty que se mete para ver si vuelve a revascularizar nuevamente, pero generalmente esta área, aunque se saque la placa ateromatosa, ya está lesionado el endotelio, ¿no? Y no funciona adecuadamente. Entonces, el tratamiento es hacer un bypass. Pero ya evolucionamos completamente, y hoy día se hace mucho tratamiento endovascular, ¿no? Que es colocar estenes autoexpansibles, ¿no? El stent es un tubo que se mete dentro de la vena y se va a expandir, ¿no? Entonces hace que pueda revascularizarse y ya están como primera indicación ahora en hacerlo, ¿no? En unos pacientes que tienen, por ejemplo, este paciente tiene una estenosis de ambas femorales, ¿no? Le están haciendo un puente desde la subclavia, ¿no? De la arteria subclavia con, con una prótesis, ¿no? Que va hasta una de las femorales y luego pasa a la siguiente femoral, ¿no? O aquí tenemos un puente femoral, por ejemplo, ¿no? Que está puenteando para que se pueda ir. La obstrucción probablemente, ¿no? La tenga acá arriba, ¿no? Y la sangre viene por acá y irriga la extremidad. Tratamiento quirúrgico endovascular, eso va a ser como todos los tratamientos en los pacientes, el equipo de cirugía vascular va a ver el tratamiento individualizado para cada paciente, ¿no? Hay que ver riesgo quirúrgico, expectativa de vida del paciente, presencia de vena autóloga para realizar un puente, ¿no? En este caso hablamos de la vena safena, ¿no? La safena externa que se saca, o la safena interna, disponibilidad de recursos y experiencia del cirujano intervencionista. Presencia o no de los vasos de salida y localización de la lesión, por ejemplo, sector aortoiliaco, ¿no? Se prefiere uso endovascular por la altura, ¿no? Ya hablamos acá que no son vasos periféricos de la extremidad, sino que son vasos que están dentro de la cavidad pélvica y abdominal. En ese caso, se puede hacer el manejo con endovascular, que aquí lo que va a variar es el costo de estos procedimientos y obviamente la experiencia
de los equipos de cirujanos que hagan este procedimiento, ¿no? Tenemos también que tener en cuenta cuándo debridar o amputar la extremidad, ¿no? Y eso es muy importante tener en cuenta en caso de que el paciente no tenga tejido viable, pues, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la amputación de algunos dedos, ¿no? Que estaban isquémicos. También existen algunas terapias con células madres que están obviamente todavía en estudios, ¿no? El uso de la prostaglandina que ayuda a vasodilatar los vasos, pero esas terapias no han dado mucho resultado todavía, ¿no? Entonces tenemos un algoritmo de manejo de la isquemia clínico, isquemia crítica, ¿no? Primero diagnóstico, hospitalizar al paciente, hablar al cirujano vascular, ¿no? Nosotros en el hospital tenemos nuestros cirujanos vasculares, inclusive hay residencia de cirugía vascular, que rápidamente le hablamos a ellos, ellos vienen, valoran a los pacientes, y obviamente tenemos un paciente que es revascularizable, la primera pregunta, ¿sí? No. Si no es revascularizable, el paciente va a amputación. Si el paciente es revascularizable, obviamente con la clínica nos damos cuenta de eso porque no hay una extremidad isquémica. Hacemos una plextimografía arterial, hacemos un estudio anatómico por imagen. Si es posible regularizarlo, después de los estudios nosotros vamos a ver si es quirúrgico o el tratamiento va a ser endovascular o puede ser híbrido. Significa que podemos hacer los dos tipos de procedimientos. Si no se puede revascularizar, podemos usar prostaglandinas endovenosas o terapia de células madres y ver si da resultado al paciente, ¿no? Y si no da resultado, evidentemente el paciente va a ir a la amputación, ¿no? Sí o sí. Hacer pacientes que están... hacer pacientes que tienen otras comorbilidades siempre deben ser evaluados por un equipo multidisciplinario. Hablamos del médico internista, ¿no? De cuidados críticos, el intensivista, el urgenciólogo, el emergentólogo, nosotros tenemos en el hospital, por ejemplo, y ellos son los que van a empezar a medicar a los pacientes, ¿no? La analgesia, antibióticos vamos a usar rápidamente, porque el paciente tiene dolor, y evidentemente hacer todos los estudios paraclínicos valorando los diferentes órganos y funciones del cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a una isquemia aguda? ¿No? En este caso, crónica es algo que apareció 2 semanas, un año, 6 meses atrás. Algo agudo es algo que aparece bruscamente, ¿no? Y es una verdadera emergencia quirúrgica. Esto es lo que nosotros hablamos del embolismo, ¿no? Donde viene un émbolo del corazón y va y tranca los vasos, un émbolo de la aorta, se desprende una placa ateromatosa de la aorta, y va y emboliza en las extremidades, ¿no? En la femoral, en la poplitea. O puede ser una trombosis sobre una enfermedad crónica por un trauma y que hay hipercoagulabilidad o estados de shock en el paciente, ¿no? Entonces aquí importante las horas, ¿no? Las 6 horas primarias son importantes, ¿no? Evaluar, fíjense ustedes, tenemos una ya isquemia y vamos a escribir el pronóstico. Las observaciones son importantes y la señora Loeffler. ¿Cuáles son las observaciones? Pérdida sensitiva, debilidad muscular. Nos indica ya lesión del paciente. Categoría: 1, viable; 2, amenaza; 3, irreversible, ¿no? El 2, amenazado, significa marginal o inmediata, ¿no? Viable, sí, sin amenaza inmediata, ¿no? Entonces, las observaciones no va a tener pérdida sensitiva ninguna, debilidad muscular ninguna. El Doppler a la ocultación, que es igual que el estetoscopio, pero amplifica el sonido de los vasos, lo vamos a escuchar bien y también vamos a escuchar la vena, ¿no? Entonces, grado 1. Grado 2, amenazada, marginal o inmediata. Amenazada, salvable, si trata rápidamente. Pérdida sensitiva mínima, dedos o ninguna. Debilidad muscular, ninguna. Señal Doppler a menudo inaudible, o sea, no se escucha, pero sí la presión venosa se escucha, que significa que entra algo, pero sale todavía las venas, ¿no? Y inmediata, ¿no? Salvable con reevacuación inmediata. Pérdida sensitiva más o menos de los dedos hacia el dolor del reposo, ¿no? Muscular leve o moderada, ¿no? Arterial generalmente inaudible y el pulso venoso todavía está audible. Irreversible, ya tenemos pérdida de tejido nervioso permanente, ya no se siente en la sensibilidad, está completamente anestesiada la pierna y ya hay una parálisis o rigidez, no se escucha ni pulso arterial ni pulso venoso, ¿no? Entonces en este caso ya prácticamente no lo podemos salvar al paciente. Entonces es importante tener en cuenta la interconsulta urgente con cirugía vascular, iniciar rápidamente anticoagulantes como la heparina, fraccionada a las 48 a 72 horas, monitorizar al paciente, diuresis horaria, 0 a 1 ml kilogramo peso hora,
Medir los valores de CPK que nos indican ya la lesión a nivel muscular que se elevan por valores elevados, más de 500, más de 1000. Y vigilar síndrome compartimental, ¿no? Esto evidentemente con la palpación podemos darnos cuenta si hay síndrome compartimental o también midiendo directamente la presión dentro del compartimento, ¿no? Podemos usar manitol a 20 cc hora, ¿no? Para mejorar la diuresis del paciente si es que está alterada, porque si el CPK se eleva es que ya hay lesión muscular y también esta lesión muscular hace que se libere la mioglobinuria, la mioglobina y vaya a lesionar los riñones. El tratamiento quirúrgico o endovascular, ¿no? Eso va a depender de lo que recursos que haya en el hospital, que el equipo de cirugía vascular tenga, ¿no? Entonces, revascularizarlo, amputar, vivo, amputado o muerto revascularizado, ¿no? Ese es un dato importante que nosotros debemos tener en cuenta siempre que vamos a hacer algún tipo de procedimiento. La reperfusión también muchas veces en una extremidad que está isquemiada puede llevar toxina a todo el cuerpo y producir lo que se conoce como un síndrome de reperfusión, que puede ser en algunos casos muy grave, inclusive mortal, ¿no? Por eso en algunos casos preferible es amputar la extremidad. Tromboembolectomía versus trombolisis, ¿no? Aquí hablamos de los tratamientos para destruir la trombolisis, que es medicamentosa. Usamos estreptoquinasa, ¿no? Para hacer la destrucción de los trombos. Y la tromboembolectomía significa abrir el vaso arterial, meter un Fogarty, ¿no? Inflar el balón del Fogarty y pasar por donde está el émbolo y traccionarlo. Eso se conoce como embolectomía, ¿no? O sea, extraer el émbolo hacia el exterior. El tratamiento paso a paso debe ser confirmar el diagnóstico primero con examen de imagen, evidentemente si hablamos de agudo, algo que pasó inmediatamente, interconsulta con cirugía vascular, iniciar anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, realizar revascularización en el paciente, monitorizar el síndrome compartimental y valorar rhabdomiólisis con los valores de CPK. Evaluar al paciente acerca del potencial de focos de embolismo y continuar anticoagulación. En conclusión, la isquemia aguda debe sospecharse en pacientes con dolor súbito, frialdad, ausencia de pulso. Isquemia aguda es una emergencia quirúrgica que requiere de anticoagulación inmediata y revascularización. La isquemia crítica se define como el dolor en reposo y la pérdida tisular mayor de 2 semanas. El manejo de la isquemia crítica está enfocado a corregir factores de riesgo, estudios hemodinámicos y de imagen, revascularización y rehabilitación. El tratamiento quirúrgico o endovascular puede ser manejado por un grupo interdisciplinario o multidisciplinario con la dirección de un especialista en cirugía vascular que va a ser el jefe de todo el equipo, ¿no es cierto? No nos olvidemos que también tenemos que hablar de la recuperación de la extremidad, ¿no? Muchas veces algunas extremidades quedan frías, ¿no? Y eso tiene que llevar a un tratamiento de revascularización de fisioterapia, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a avanzar a otro tema más, pues estamos todavía en hora. Ah, no, ya son las 7. Bien, nos da para un tema más, un tema cortito. ¿Tiene alguien una pregunta hasta acá? Hola, ¿me escucha? Sí, doctor, se escucha. Ah, ya. Bueno. ¿Podemos avanzar a otro tema o no avanzamos? O lo dejamos por la otra semana. ¿Qué dicen la mayoría? A ver, la votación. ¿Me escuchan? ¿Avanzamos a otro tema? Para la siguiente, doctor. Sí, Bueno, la siguiente, doctor. váyanse a comer caras entonces. Listo, nos vemos la siguiente semana entonces. La siguiente semana, creo que vamos a ir, ya podemos volver a la universidad. Yo creo que vamos a ir con los grupos de prácticas haciendo los simulacros, que va a ser lo último ya para que empiecen a dar su examen práctico. ¿Listo? Y los cuadernos de práctica también tenemos que la siguiente semana ya me pueden llevar los cuadernos de práctica para que lo vayamos revisando.
el otro viernes a la universidad. ¿Listo? Los cuadernos de casos clínicos. ¿Ya? Bueno, nos vemos. Cuídense, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor.